Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. Un nuevo allanamiento antiminero en el sector de Yutsupino, en la provincia del Napo, permitió a las autoridades incautar más maquinaria pesada escondida bajo la espesa vegetación de la zona. Acabamos de encontrar 7 máquinas con las mismas características escondidas dentro de la maleza. En medio de la espesa selva del sector y cubiertas con malezas como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía y más entidades de control tuvieron que internarse y tras un nuevo allanamiento incautaron en el tercer día de trabajo antiminero en la zona controlada de Yutsupino 7 máquinas de oruga, motores adaptados para trabajo pesado y más equipos que eran parte del trabajo diario. Estas maquinarias tienen la condición de que es ingresada a la maleza en terreno totalmente inasequible para cualquier vehículo, la ocultan bajo la vegetación. Por cielo y tierra, las fuerzas del orden vigilan y dan cuenta del accionar y resultados reflejados hasta el momento, que deja gran cantidad de maquinaria y equipos incautados. Transportadas en cama baja y winchas, una a una llegan bajo estrictas medidas de seguridad. Las retroexcavadoras y más maquinaria incautada a este lugar de acopio improvisado. El operativo Manatí. Tenemos 38 máquinas que ya han sido ingresadas en cadena de custodia en el recinto ferial. Igualmente tenemos 6 dragas que también están al interior de este recinto ferial. Propietarios de maquinarias incautadas y quienes a diario buscaban oro en el Hatun Yaku detallan el drama que viven tras el operativo en contra de esta actividad minera en el sector de Yutsupino, provincia de Napo. Entonces imagínense, nos llevan la máquina, se nos llevan la fuente de trabajo. Más autoridades se suman a este trabajo que hoy mantienen concentradas a las fuerzas públicas y más órganos de control en el sector. Se ha procedido a identificar cada una de estas clasificadoras, a obtener las debidas muestras para hacer los análisis con la entidad pertinente, en este caso el Instituto Geológico y Energético, el IGE, quien procederá a hacer el análisis químico de cada una de las muestras y proceder a mencionar si se tratase de material aurífero. La zona está bajo control uniformado. Desde la parroquia Puerto Napo, con imágenes de Sebastián Cruz, Roberto Verde Soto, 24 horas. Y en la tarde los ministros de Gobierno y de Energía hicieron una actualización de los operativos en la zona de Puerto Napo contra la minería ilegal. Luego de 2 días consecutivos de inspección en la zona, se decomisaron 10 bombas de agua, 7 motores y se han identificado 48 máquinas, de las cuales 27 han sido trasladadas a un centro de acopio temporal. Para evitar que vuelvan a ser usadas en esta actividad ilícita, podrían ser destruidas. El juez puede disponer la destrucción, tampoco ha sido aplicada. En esta ocasión vamos a solicitar que esa disposición se aplique. Según la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el objetivo es eliminar esta actividad que ha tomado tanta incidencia como el narcotráfico. Porque esta actividad requiere muchísimo dinero. Cada máquina de las que hemos incautado en este momento y que se encuentran bajo la autoridad judicial tiene un costo de entre 180 y 250 mil dólares. Aquí hay una actividad empresarial. Es por eso que toda actividad minera se ha suspendido temporalmente en la provincia de Napo. Y de ninguna manera, por un concepto básico de seguridad jurídica, se trata de una suspensión de derechos mineros o de concesiones. Es la actividad minera la que ha sido suspendida. Según las autoridades, en este sitio los mineros ilegales extraían hasta 500 gramos de oro al día, lo que representaría 25 mil dólares diarios. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La actividad de las empresas. Las 7 personas detenidas por presunto delito de peculado en el hospital del IES Ceibos ya rindieron su versión ante la Fiscalía. Los involucrados son funcionarios de esta casa de salud. 2 de ellos aprehendidos mientras cumplían su turno en las instalaciones del hospital. Los allanamientos iniciaron a las 2 de la mañana de este martes, en Samanes, Villa Bonita y otros sectores de Guayaquil. La policía y la fiscalía estaban tras la pista de los implicados en un presunto delito de peculado, en la adquisición de insumos médicos para el área de terapia respiratoria del hospital del IES de Los Ceibos. Varios de ellos siguen siendo funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuántos? 6. Se encuentra detenido la persona que se benefició de este contrato y en la cual se determina un perjuicio
de $230.000 en un contrato suscrito en el año 2019. El proceso inicia tras un informe de la Contraloría General del Estado que detectó anomalías en esta contratación, un sobreprecio que bordea los $230.000 y que no es el único que envuelve al Hospital IES Ceibos. Tenemos terminales móviles, 8 unidades, varios documentos. Pasadas las 11 de la mañana se receptaron versiones de los involucrados. 4 de los 7 detenidos se acogieron al derecho al silencio, mientras los otros 3 manifestaron que fueron delegados por sus superiores, entre ellos la jefa del Departamento de Contratación Pública, para realizar el estudio de mercado, señalando que no habían precios referenciales de dichos insumos médicos en el SOCE, la plataforma web administrada por la CERCOP. El artículo 278 del COIP sentencia el delito de peculado con una pena privativa de libertad de 5 a 13 años. Según Fiscalía, 2 personas más que actualmente se encuentran sentenciadas podrían ser vinculadas a este caso en los próximos 90 días. Vanessa Robles, 24 horas. El IES aún no tiene una propuesta concreta sobre aumentar los años de aportaciones, aclaró el presidente del Consejo Directivo, Francisco Cepeda, aunque sostuvo que están analizando las variables y que tendrán una propuesta a finales de marzo. Para empezar la entrevista. El presidente del Consejo Directivo del IES llega con lo que parece ser una buena noticia. Los ecuatorianos estamos viviendo más. 10 años más, para ser precisos, según la esperanza de vida de nuestro país. Pero esta noticia realmente no es tan buena, pues según Cepeda, esto ha generado un impacto de $46.000 millones para el IES. Recordemos que el 2015 se eliminó el pago del 40%. Esto ocasionó que el fondo pierda $5.000 millones. La preocupación real de los aportantes es, ¿se va o no se va a aumentar la edad de jubilación? No hay ninguna propuesta para decir vamos a subir a 70, 75, 68, nada de eso. Lo que tenemos nosotros es que construir una propuesta en función de la conjugación de estas variables. Cambiar el cálculo para el pago de pensiones es otra de las salidas, de la que prefirió hablar con mayor detalle. Ahora son sobre los 5 mejores años. Nosotros estamos haciendo la corrida financiera para ver qué sucede si eso se hace sobre los 10 mejores años o sobre los 15 mejores años. Y si es que esto nos da un balance positivo, no habría necesidad de cambiar la edad de jubilación. Mientras que en lo que corresponde al seguro de salud se ha hablado de la posibilidad de un copago, es decir, que el afiliado pague parte de su atención médica. Según cómo están las cifras del seguro social en el tema de salud, tenemos también que revisar la estructura de ese seguro. El IES, según Cepeda, tiene $2.290 millones en aportes de afiliados y gasta $4.623 millones por el pago de pensiones, es decir, hay un déficit. Además, sostiene que actualmente hay 5.72 afiliados por cada jubilado y que lo óptimo sería que existan 8 afiliados por cada jubilado. Es decir, se debe crear 1.076.000 fuentes de empleo. Si esto no pasa, la salida sería modificar los aportes estatales o la forma de cálculo del pago de pensiones, años de aportación o ajustar la edad de jubilación. ¿Pero cuándo lo sabremos? Según el presidente del directorio del IES, a finales de febrero tendrá el resultado del análisis de las variables y a finales de mayo el país conocerá lo que podría ser una dolorosa propuesta. Dayara Monroy, 24 horas. 9 nombres constan en la lista de investigados por el caso INA Papers que salpica al expresidente Lenín Moreno. En esa lista, además de varios allegados, aparecen los nombres de una hija y un hermano del exmandatario, quien no ha vuelto al país desde agosto de 2021. En agosto de 2021 notificó a la Asamblea Nacional sobre su salida del país, pues había recibido una propuesta de una universidad en Estados Unidos, donde ejercería la docencia. A la fecha, el expresidente Lenín Moreno y su esposa se encuentran en Paraguay, pues ahí el exmandatario se desempeña como comisionado de la OEA para las personas con discapacidad. No tiene planes de volver, y eso lo reveló en una entrevista con Diario El Universo, pues aseguró que por ahora el ambiente en Ecuador no es favorable. Hay amenazas permanentes contra mi persona, mi familia, respondió, asegurando que nada tiene que ver el caso INA Papers, que es un tema que se está resolviendo ya, que se trata de una patraña montada por los correístas.
Así respondió tras ser consultado sobre los allanamientos ejecutados en Quito y Guayaquil el pasado viernes, enmarcados en una investigación por presunto cohecho. Investigación que se abrió hace casi 3 años, pero que se reactivó el pasado 4 de febrero cuando Fiscalía notificó a 9 personas. En esa lista, una hija y un hermano del exmandatario. Este último, Edwin Moreno, constituyó originalmente INA Investment cuando su hermano era vicepresidente. Una offshore disuelta en Belice en 2016 y constituida luego en Panamá con nexos con María Auxiliadora Patiño y Javier Macías Carminiani, amigos del expresidente Moreno y su esposa. Una offshore desde la que se compraron bienes muebles e inmuebles a beneficio del círculo cercano del expresidente Moreno, según denunció en 2019 el portal Periodismo de Investigación. Detrás de esto, las negociaciones para la construcción de Coca-Cola Sinclair con la china Sinohydro, donde el entonces ex vicepresidente habría participado como facilitador, y su círculo de amigos, Conto Patiño, María Auxiliadora Patiño Erdoíce y Javier Macías Carminiani, como intermediarios. La defensa de estos 2 últimos se desmarca de las acusaciones. La Fiscalía les llamó tanto a Javier cuanto a María y se presentaron desde su domicilio en Panamá, pero hace tiempo atrás, y se aclaró todos los puntos que estaban investigando la Fiscalía. Y se refiere en particular a las declaraciones del exgerente de la empresa pública Coca-Cola, que admitió que hubo interferencias de terceros en el proceso. Yo no reconozco que hayan sido ellos lobistas en la forma como se plantea. Yo lo que he dicho es que una agencia, una comisión, un corretaje es perfectamente legal, pero no puedo afirmar ni negar un hecho que no me consta a mí. Un caso de larga data, desempolvado al tenor de nuevas diligencias de la Fiscalía. El caso INA Papers. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos, amigos. Frente al regreso a las clases presenciales, se impone un trabajo urgente para recuperar el nivel emocional de los estudiantes, es lo que afirman psicólogas educativas. Hay que recuperar rutinas, tareas y motivaciones para el mejor rendimiento de los estudiantes. En este momento es más importante pensar en la calidad humana, pensar en el desarrollo humano, pensar en la estabilidad de las emociones de nuestros niños, porque recordemos que sin emoción no hay aprendizaje. Con esta máxima resume esta psicóloga educativa la necesidad de recuperar el aspecto emocional de los estudiantes como requisito urgente para retomar el proceso de aprendizaje que se ha deteriorado en los últimos 2 años a causa de la pandemia y la obligatoriedad del estudio de manera virtual. Por lo menos el 67% de los estudiantes presenta un estrés desmesurado, un estrés muy alto, ¿no es cierto? Según justamente estudios que se han realizado en distintas instancias, el 20% de estudiantes está sin resiliencia, ya no le importa, ya solo quiere vivir la vida. Según el monitoreo del sistema educativo en la emergencia sanitaria por COVID-19, realizado por UNICEF y el Ministerio de Educación entre octubre y noviembre de 2021, en 9 de cada 10 hogares los niños han mejorado su estado anímico con el retorno a clases. En 8 de cada 10 familias los niños se sienten más motivados a aprender y el 64% de los estudiantes que retornaron presencialmente a la escuela ha estado más contento. Pero hay que reforzar el trabajo emocional y psicológico, dicen. Debemos hacer contención emocional, más que exigencia académica en estos momentos. El estudiante se encuentra batallando contra muchísimos factores. Esto pues no tiene una fecha determinada de finalización, esperemos que sea pronto, pero nos hemos quedado ya con esa instaurada la sensación de que podría volver y de que podríamos volver a confinamiento. Por tanto, padres se ponen súper ansiosos y tensos. Esto lo transmiten a los hijos. Por ello, sostienen las psicólogas educativas que es necesario trabajar en conjunto, padres de familia, maestros, instituciones y estudiantes, para devolver el hábitat de estudio a los niños y jóvenes y recuperar los hábitos desaprendidos en tiempos de pandemia. Mucho dinamismo, una metodología mucho más activa, mucho más participativa, que cuente más con la participación de los chicos,
que cuente más con sus mismos planteamientos de aprendizaje para que puedan ser estos más dinámicos, más atractivos, más lúdicos para ellos. El tema emocional y psicológico de los estudiantes no siempre se ve, no siempre se percibe por parte de padres y maestros. Por ello, es necesario, dicen, trabajar en ese campo para garantizar el aprendizaje. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional no acogió el archivo del juicio político contra la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, propuesto por la Comisión de Fiscalización. Andrea Samaniego informa. Con 91 votos, en su mayoría de UNES, Pachacutic, la Izquierda Democrática y algunos independientes, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió dar paso a la moción presentada por Darwin Pereira, proponente del juicio político en contra de Ruth Arregui, superintendente de bancos. Es decir, con esto el Pleno rechazó el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba el archivo de este proceso y ha decidido llamar a juicio político a Arregui por supuestamente haber incumplido sus funciones como superintendente de bancos en 8 causales. La principal, pues, es no haber supuestamente ejercido control a los bancos, a las entidades bancarias, tras denuncias ciudadanas. Con esta decisión ahora, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá ser convocado nuevamente para tratar el juicio político a Arregui, quien deberá defenderse ante los legisladores por estas 8 causales, y tras un debate interno se deberá definir si la destituyen y la censuran a la superintendente de bancos, para lo cual se requieren de 70 votos. Más de 100 toneladas de droga, casi la mitad de todo lo incautado durante el 2021, continúan embodegadas a la espera de su destrucción. La policía asegura que las bodegas donde está almacenado el alcaloide están colapsadas. La situación está así. La policía dice no tener más espacio para seguir guardando la droga incautada. Realmente tenemos nuestras bodegas saturadas. En el puerto de Guayaquil, ahí donde se encuentra la droga, también se la guarda. En contenedores adaptados se almacenan más de 68 toneladas decomisadas en operativos pasados. A esto se suman otras 35 toneladas guardadas en diferentes depositarios en todo el país. La policía aclara que por ley no le corresponde custodiar la droga decomisada. Su trabajo termina en la incautación. Los responsables del almacenamiento y la destrucción son otros. A la ex-CETEP, a los funcionarios judiciales, se realice la destrucción de la droga que tenemos en bodega. Pero en la Subsecretaría de Control y Administración de Sustancias Catalogadas sujetas a fiscalización, la ex-CETEP, dicen tampoco tener espacio para guardar más droga y que es más seguro que se quede con la policía. Esa droga está en mejores manos por seguridad en bodegas de Policía Nacional. Y desde el gobierno recuerdan que la disposición para destruir la droga está en manos de la justicia. Los que disponen o ordenan destruir la droga es la instancia judicial. Nosotros somos meros cumplidores de esas instancias judiciales. El artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal, en su numeral 4, establece que dentro de los 15 días siguientes al inicio de la instrucción, la o el juzgador dispondrá que se proceda a la destrucción del alcaloide. Pero una cosa es lo que dice la ley y otra la que se cumple. Imposible que se vaya a quemar por 20, 30, 40, 50, 200 gramos. A esto se suma que toda la droga decomisada se envía a Quito porque solo ahí hay un horno capaz de quemarla. El viaje puede tomar hasta 24 horas y dependiendo de la cantidad, la incineración lleva días. En diciembre de 2020, una bodega de la Policía Antinarcóticos en El Puyo fue asaltada y los delincuentes se llevaron casi media tonelada de droga. Joana Ramos, 24 horas. Estados Unidos ve con rabia que el crimen organizado haya colgado cadáveres en un puente en Durán. El embajador Michael Fitzpatrick aseguró que el gobierno cuenta con el total respaldo de su similar de Estados Unidos para enfrentar a las bandas transnacionales. Ocurre
rechazo total, enérgico y rotundo, manifestó el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, al hallazgo macabro de la madrugada de este lunes en Durán. El de los cadáveres que amanecieron colgados en el puente peatonal que está al ingreso del cantón. Vemos con rabia, con rechazo. La crimen transnacional, estas bandas criminales, están utilizando lo que funciona en otros países y ahora intentando imponerlos acá. Es de hecho violento, inédito en Ecuador, que se asemeja a las prácticas de los cárteles, pues con la exposición de cadáveres colgados, los grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico a nivel internacional. En países como México, intentan demostrar su poder y le envían mensajes a las bandas con las que se disputan territorios y también a las autoridades. Para Fitzpatrick responde a los récords de captura de cocaína que ha logrado el gobierno nacional. Ecuador ha tenido unos récords de capturas de cocaína y me parece que toda esta violencia que está sufriendo Guayaquil tiene mucho que ver con los éxitos del Estado ecuatoriano y obviamente los narcos están dándole batalla. En esa dura batalla, el embajador añadió que Ecuador cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Estamos colaborando en todos los niveles, Estado a Estado, gobierno con gobierno, nuestros expertos en inteligencia, la policía, fiscales, la lucha anticorrupción, antinarcótico, todo está interconectado. Precisamente por la evidente ola de criminalidad, semanas atrás el gobierno de Estados Unidos ubicó a Ecuador en la categoría 4 dentro de sus alertas de viaje, lo que implica recomendarle a sus habitantes que no elijan Ecuador como destino turístico por su alto índice delictivo. Incluso el año anterior a sus diplomáticos les pidió evitar pasar por la avenida Portete de Tarqui, ubicada al suroeste de la ciudad, zona en la que se han registrado una considerable cantidad de las 164 muertes violentas que este año van en la zona 8, que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán. Luisa María Heredia, 24 horas. El gobierno confirma la construcción de una fábrica de vacunas en el país, gracias a la cooperación y alianza con la farmacéutica china Sinovac. La planta podría estar construida y lista para funcionar en aproximadamente 1 año y medio. El primer objetivo de inmunizar a la gran mayoría de ecuatorianos está cumplido, señala el gobierno. El siguiente paso es lograr que las vacunas contra el COVID-19 sean fabricadas en el país para ya no depender de donaciones de otras naciones. Esperamos que para el primer semestre ya está finiquitado toda la parte legal para a partir del segundo semestre pues ya empezar la construcción de la fábrica. La ministra de Salud sostuvo que en estos últimos meses han mantenido un diálogo fluido con la farmacéutica china Sinovac, que será la encargada de la fabricación de las vacunas en el país. Y en 1 año y medio ya el proceso de la fabricación de las vacunas. No solo de COVID. No solo de COVID, también vamos a fabricar vacunas del cuadro regular de vacunación. Nuestra intención es ser pues proveedores a nivel regional de las vacunas del cuadro regular y también, por supuesto, de vacunas COVID. Varios expertos aplauden la gestión del gobierno sobre esta alianza público-privada y sostienen que para que el proyecto sea exitoso, las autoridades deben tomar en cuenta algunos puntos. Desarrollo científico, capacitación de nuestro personal, proyección desde el país a una visión estratégica en la producción de vacunas. Y después del anuncio de la ministra, varias interrogantes surgen de la ciudadanía sobre costos de inmunización. Habría la posibilidad, de acuerdo a cómo se vaya evidenciando, que se pueda comercializar ese tipo de vacunas en el sistema privado. Pero por el momento la política en el Estado es que la vacuna de COVID es gratuita y de acceso universal. También puntualizan que Sinovac es la única vacuna a la que la mayoría de grupos etarios pueden acceder. En el país, por ejemplo, esta semana, con esa dosis, ya empezaron a inmunizar a los niños de 3 años en adelante. En Quito, Paul Coello, 24 horas.